Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos una vez más a su podcast Caminando a la Excelencia. El día de hoy nos encontramos nuevamente en un episodio de esta sección, Filosofía en Crudo. Y en esta ocasión, el invitado que nos acompaña el día de hoy es una persona que, desde que comencé a ver su contenido, dije, tengo que invitarlo al podcast. Dije, tiene que estar ahí. Es una persona que, abarca bastante del tema de la filosofía, es el creador del contenido de Filosofía en un Minuto, que yo sé que ha puesto, que te lo has topado en algún momento. Tiene una presencia importante ahí en redes sociales, ya con una audiencia bastante amplia, tanto en TikTok como en Instagram y demás. Y además, pues estudió formalmente la carrera de filosofía en la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Me complace enormemente tener en el podcast a Eyal Moldavsky. Eyal, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Cómo andás? Bueno, pido disculpas a todos los que estén escuchando por el ruido que suena de fondo, pero estaba sin internet en mi casa, me tuve que venir a un bar y bueno, esto es lo que conseguimos por ahora. Sí, no, descuida, no te preocupes. Eh, pues bueno, bienvenido, gracias por darte la oportunidad de estar aquí, de más que nada haberle dado una oportunidad al podcast, siendo que es un podcast pues bastante, pues relativamente nuevo, que está en crecimiento y te agradezco que le hayas dado la oportunidad. Muchas gracias Ya, por invitarme. sí, y ya habíamos tenido también ahí pues buen tiempo tratando de coordinar, de ponernos de acuerdo Sí, y no se daban los tiempos o algo pasaba, pero bueno, por fin ya estamos aquí. Y estamos. el, el tema que traigo a la mesa, pues será, te lo había comentado, hablar de las emociones, específicamente de la emoción de la tristeza o de las variantes de la melancolía, de la angustia. Pero antes de entrar en materia, me gustaría que me hablaras un poquito de ti, para los que no te conocen, un poquito de lo que haces en tu día a día, de lo que te dedicas, para ahí darle un poquito de perfil a la gente que nos escucha. Bueno, para mí es muy difícil saber qué hago en estos momentos, porque es toda una novedad en mi vida que estoy teniendo un poco con el fenómeno de redes. Ahora estoy empezando a trabajar con eso, que para mí es una vida completamente nueva, inesperada, no planificada. Yo no pertenezco ni pertenecí nunca a una idea de, bueno, voy a trabajar en las redes y voy a hacer videos y qué sé yo. Y bueno, y ahora esto está pasando y me estoy tratando de acomodar y de aprender mientras sucede. Y bueno, y en paralelo trabajo también con mi padre en un espectáculo de humor, escribiendo para él y trabajando juntos en el escenario. Sí, tu papá es Roberto Moldavsky, es comediante, ¿cierto? Papá es Roberto Molaki, es comediante, ha estado por México alguna vez Ok. haciendo espectáculos, así que tal vez alguien lo conoce. Sí, y actualmente entonces participas ahí junto con él. Ajá. Exactamente, actualmente hacemos, escribo y hacemos un pequeño bloque juntos en el escenario. Ok, muy bien. Y bueno, llega la filosofía a tu vida, ¿de qué manera? ¿En qué momento te decides irte por ese lado? Y en la filosofía, al menos en Argentina, digamos, en lo que es el colegio secundario, que sería, bueno, no sé cómo es la misma nomenclatura que en México, acá es lo que estudias, digamos, entre los 13 y los 18 años, y es el momento previo a la universidad, que, bueno, que ya más o menos te moldeas que vas a estudiar y demás. La filosofía llega como muy tarde acá en Argentina, ¿viste? Ya es casi el último año de tu colegio y recién ahí tenés una materia que se llama filosofía y tal vez vos ni sabés qué es la filosofía. De hecho, en mi caso, digamos, sin ir más lejos, yo acá, digamos, había un perfil, ¿no? De una, me gustaba leer, me gustaba, yo sabía que iba a terminar estudiando algo que tuviera que ver con las letras, con, no sé, historia, con algo de ese mundo, que era mi mundo más afín. Pero si vos me preguntabas un año antes si yo iba a estudiar filosofía, yo te respondía, no sé lo que es la filosofía. Ujú. Lo que termina pasando es, bueno, no sé cómo se dan estas cosas. Digo, a mí me gustó mucho la profesora que tuve, me pareció que era una mina muy interesante, distinto, lo que estudiaba ahí a lo que había estudiado en otros momentos del colegio, lo que decían esos autores, las preguntas que se hacían, las respuestas que formulaban. Bueno, había una cosa, una sumatoria de factores que me resultaba muy novedosa y que me terminó por atrapar. Ok. ¿Y antes de eso tú tenías algo más en mente a dedicarte o siempre fue?
Es que, no sé, sí, sabía que algo de todo eso. Me imaginaba algo de lengua, me imaginaba algo de sociología, porque mi padre había estudiado sociología y dije, bueno, tal vez podía ser algo de eso, pero tampoco tenía muy claro qué era la sociología. O sea, conocía el nombre por mi viejo, pero no lo tenía como súper clarísimo. Finalmente, cuando me crucé con las materias, bueno, también hay algo de azar, ¿no? En una profesora que me resultó mucho más interesante que las otras, tal vez si me hubiera tocado, no sé, una profesora o un profesor de psicología que me resultaba piola, o mismo de cualquier otra materia, hubiera terminado estudiando eso y ta, me parece que hay algo ahí, un factor de que evidentemente era una temática que me gustaba, pero una cuota de azar también. Así es. Bien. Pues bueno, entonces, pues bienvenido. Y bueno, pues vamos Gracias. a entrar ahora sí en materia. Te comentaba, entonces, la idea es hablar, abarcar un poquito sobre lo que es la emoción de la tristeza, la melancolía, la angustia. Eh, si nos remontamos en el tiempo, el ser humano ha transitado por un camino evolutivo bastante complicado, pero de alguna manera nos las hemos ingeniado para salir a flote de eso, para hacer ese camino un poco más, eh, pues más efectivo, más, digamos, más, pues más relajado. Total, que siento que también ir por esa línea ha llevado al ser humano a convertirse en un ser que complica lo que no es complicado. Estudios recientes han demostrado que, por ejemplo, estudios en cerebros de animales y humanos, que el cerebro de los reptiles pues se limita a lo que son las necesidades básicas, comer, reproducirse, descansar, y algunos mamíferos desarrollaron la capacidad de sentir emociones, y entre ellos nosotros. Pero algo que nos diferencia a nosotros es que se desarrolló también una corteza prefrontal, que es la que nos hace racionalizar, que es la que nos hace darle un sentido a lo que nos pasa, una explicación. Y siento que eso puede ser también un grillete para avanzar como sociedad. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Qué nos dice la filosofía acerca de la tristeza? Esta emoción que, pues, como te digo, es básica, nos ha acompañado a lo largo de la historia. Eh, Aspectos positivos, negativos, de qué manera influye en el ser humano esa emoción? Lejos de una patología, sino que hablando como emoción básica. Bueno, yo creo que es interesante. La filosofía tuvo como muchos intentos por definir al ser humano y sobre todo a lo que sea que hace al humano distinto al resto de los animales, ¿no? Durante un buen tiempo esa definición orbitó alrededor de cierta definición que tenía que ver con lo racional o con lo político. Evidentemente esa definición se terminó por demostrar insuficiente, ¿no? Creo que lo que termina pasando es que hubo que salir a buscar definiciones un poquito más completas de lo que representaba al humano y sobre todo de su diferencia. Eh, Me da la sensación de que la tristeza y sobre todo las definiciones emocionales de las personas, además de ser una fuente de información fundamental para el tránsito de lo vital o de la toma de decisiones, incluso para pensarse más completo a uno, también hacen a una definición más correcta, ¿no? De qué es de qué son las personas. Y esto no en términos de que los animales o de que otro tipo de especies no puedan sentir o no tengan acceso a una emocionalidad, que es algo que, digamos, la animalidad está como muy presente en estos momentos, la discusión de cuáles son las características, en dónde se tocan, cuál es esa definición que le damos y que le quitamos y qué derechos, obviamente, orbitan alrededor de eso, más allá de esa discusión, que creo que está buena, pero que no es la de ahora, con la que estamos teniendo nosotros, sí creo que no se puede pensar ni definir nunca a las personas prescindiendo de su costado emocional, ¿no? Y si uno necesariamente tiene que incluir la parte emocional de las personas para definir al ser humano de una manera más correcta, bueno, las emociones como el dolor, la tristeza, emociones complejas que desarrollan herramientas que perfeccionan al humano, tienen que ser parte de esa definición. Exacto. Sí. Y
Bueno, pero más allá Pará, de definir, voy a cruzar el lugar de frente que abrió, a ver si somos menos clientes. No sé. sí, sí, está bien, Dale, espérame, ¿eh? ok, Creo que está abierto. sí, Está vacío, está vacío. No sé si está abierto. Y ahí si se no, acá escucha, en la calle hay menos ruido. ¿Eh? Bueno, pues ahí se ¿se escucha escucha, bien ujú. acá? Sí, Bueno, dale, dale, te voy a sacar la conversación. a ver, ok, Ahí va. sí, está bien, Bien, ok, sí, de hecho se escucha bastante mejor. bien, Sí, perfecto. te decía, bueno, más allá de definir, digamos, el concepto de esa emoción, eh, yo el punto que quería llegar es, bueno, o sea, ¿qué hace con nosotros esa emoción o ese sentimiento como sociedad? Eh, de cierta forma nos ha impulsado a hacer cosas diferentes, a hacer innovación en el arte, la cultura. Vamos, que siento que sí, hay una diferencia, por ejemplo, cuando un animal, por ejemplo, por lo comenté ahorita, la diferencia. En la naturaleza se ve que, por ejemplo, no sé, una manada de leones atacan a una cebra y en los animales no se registra, digamos, por así decirlo, un eh, sentimiento de rencor, ¿sí me explico? Hay algo que simplemente que es naturaleza, que es supervivencia, que es, eh, este, pues sí, cadena alimenticia. Y en el ser humano, esa emoción, que también la sienten los animales, nosotros la llevamos hacia un contexto que o puede impulsarnos, o puede frenarnos, o puede limitarnos. Y siento que ahí es donde radica ese problema. Por ejemplo, lo que decía, a, a eso es a lo que quisiera llegar, hacia dónde nos lleva la tristeza. Yo creo que la tristeza nos lleva a ciertos aspectos de autoconocimiento, ¿no? Digo, me parece que hay una instancia que tiene que ver con el cuidado de uno mismo y incluso con cierto ejercicio de libertad que tiene que ver con atravesar ciertos dolores. Eh, la tristeza como, digamos, como componente emocional o como instancia emocional que brinda información y no como una pausa, no el instante de la tristeza que es avasallante, no el instante de la tristeza que es completamente, que te tiene doblegado, no, digo, no es ese epicentro de la tormenta, es la tristeza como una cosa eh, un poco posterior al peor de los momentos, ¿no? Como lo que viene después, que uno está triste, está dolido, pero no está completamente tomado por esa emoción. Bueno, eso que viene después, es lo que se supone podría llegar a ser una suerte de caja de herramientas, ¿no? Para conocerse más a uno, para lidiar mejor con dolores futuros, para no estar tan esclavo de cualquier cosa que nos pasa, de que la vida no nos atropelle, ¿no? Ahí hay algo de la tristeza y hay algo de las emociones que tiene que ver con complejizarse a uno y con, en última instancia, como diría Foucault, liberarse, ¿no? Un concepto de libertad que me parece que es interesante, que es la libertad de uno mismo, ¿no? Siempre pensamos la libertad como algo de afuera, ¿no? Como hay que liberarse de algo de afuera, de algún tipo de poder que nos tiene sometidos de alguna u otra manera, pero que viene desde afuera. Y también hay una libertad que tiene que ver con poder dominarse a uno, ¿no? Con no sucumbir ante cualquier circunstancia que nos sucede y que creo que es un tipo de libertad que vale la pena y creo que es un tipo de libertad que tiene un costo alto y es el costo del dolor. Ujú. Eso que mencionabas de Foucault, bueno, no sé si lo entendí bien, podría decirse que es como, no es lo que te pasa, sino cómo interpretas lo que te pasa, o a qué te refieres más o menos con eso. Sí, él se está refiriendo a una idea que es el cuidado de uno mismo, ¿no? Y cómo uno se cuida a sí mismo y cómo uno se conoce a sí mismo en última instancia para ser más libre.
Y lo que él está pensando es, si yo ante cualquier dolor de la vida, si yo ante cualquier circunstancia de las cosas colapso y no tengo herramientas para seguir adelante, evidentemente ahí hay un tipo de esclavitud, digamos, ¿no? Hay un tipo de cosa de la que no me liberé de mí mismo. Y bueno, eso es lo que está tratando de plantear Foucault, ¿no? Hay una libertad que no tiene que ver con las cosas que vienen de afuera, sino que tiene que ver con poder dominarse a uno, poder conocerse a uno, poder esto, no sucumbir ante los dolores que son inevitables, que van a llegar. El mundo es complicado, la vida es complicada, estamos llenos de circunstancias, cosas que no terminamos de controlar o que no nos tienen a nosotros como agentes, y si ante cualquier dolor o ante cualquier eventualidad con lo que nos encontramos o con una persona que no puede seguir adelante, que no puede sacar ninguna conclusión, que se paraliza, eso también es una persona menos libre, eso es lo que él está queriendo decir, ¿no? Yo quiero, digamos, parte del ejercicio de la libertad tiene que ver con conocerme a mí y con crear herramientas para que eso que me sucede cuando las cosas pasan no me viva dominando. Exacto. Sí, y dijiste algo clave ahí. La verdad es que sí, ahí están, son inevitables las emociones, el sentir tristeza en algún momento. No podemos estar todo el tiempo tristes, no podemos estar todo el tiempo felices. Y suceden cosas en la vida, suceden cosas y es inevitable sentir dolor, pasar por duelos. Pero ahorita que hablabas de libertad, de lo que decía Foucault, me recordó algo que aprendí en las teorías freudianas. Hay una teoría que habla sobre la teoría de la personalidad, de que hay personas que son melancólicas, unos sanguíneos, coléricos, flemáticos, temerosos y demás. Y las características de cada uno de ellos, por ejemplo, los sanguíneos, que son personas un poco más, su personalidad, son más extrovertidos, tienden al liderazgo, eh, son más alegres, los que comúnmente se les conoce como el alma de la fiesta. Y a diferencia de las personas melancólicas, que sí se les da un poco más la parte artística, eh, pero siento que ahí hablabas de libertad, y siento que las personas que son melancólicas siempre van en contra de la corriente, que a pesar de que son personas que quizás trabajen sus emociones, que quizás tengan una vida, pues, que no hayan pasado por eventos tan dolorosos, pero esa personalidad melancólica quizás pueda ser eh, ese factor que los haga ir, como te digo, en contra de la corriente, que las cosas no se les faciliten tanto como a una persona sanguínea, que el éxito se les da casi de forma natural por ser como son. Entonces, sí, siento que ahí se contrapone un poco lo que decía Foucault con eso, o sea, con esa teoría. Bueno, yo obviamente no voy a estar discutiendo a Freud, a mí me parece que es un tipo que es una persona que tiene un desarrollo mucho más profundo de lo que es la lectura del individuo, que buena parte de las aristas de la filosofía, que también no se centra tanto en la narración individual de una vida, de un sujeto. A priori, digo, como respuesta parcial, si digamos, si es que tuviera que poner algún tipo de respuesta, diría que incluso siendo una persona sanguínea, si uno en ningún momento se vincula con esta otra parte de la vida que tiene que ver con el dolor y con la información que hay en el dolor, es probable que sea una persona más incompleta y es probable que en algún momento algo de su humanidad le resulte insuficiente, porque si la premisa que tenemos es que el dolor es en cierta medida inevitable, o sea, en algún momento va a suceder, y esto no lo digo como alguien, no quiero que suene depresivo, ¿viste? No quiero que suene como una invitación a, bueno, pero bueno, pareciera la experiencia vital, pareciera indicar que de manera casi inevitable va a suceder algún tipo de evento que te afecte y te golpee, ¿no? Eso puede ser desde algo muy individual, personal, no sé, una cosa, o para quienes, no sé, la pandemia, digo, cualquier cosa que no tenga que ver con una decisión tuya, con una mala decisión nuestra, sino una circunstancia
inevitable del desarrollo de la vida que implica una porción alta de dolor. Esa fórmula que pareciera pertenece a todas las vidas, si la persona sanguínea, yo no creo que Freud esté diciendo que la persona sanguínea no tiene contacto con su costado emocional o con su costado doloroso, pero digamos, si la contraposición fuera que el melancólico está constantemente buscando eso y el sanguíneo nunca, bueno, en los extremos hay dos problemas, ¿no? Y evidentemente privarse de la información que hay en atravesar el dolor. Nietzsche tiene una idea muy linda que es el dolor es algo sobre lo que hay que hundirse para salir después, en esta cuestión donde él está pensando las distintas evoluciones de las personas hasta llegar a ese hombre que es como la evolución del hombre, el hombre que vendrá en el futuro, que ya no tiene, que tiene un montón de características, ¿no? Que no está atado a todos los dogmas anteriores y demás. Todo ese proceso que hay que hacer para llegar a esa instancia de liberarse de muchos de los males de la sociedad actual son procesos dolorosos, y el dolor, él no dice hay que saltearlo, al revés, él dice el dolor se profundiza, se habita, se hunde, y de ahí se sale con las herramientas para verse mejor, para ver lo que hay después del dolor, ¿no? Como para el renacer después de haber atravesado eso. Y creo que tiene que ver con eso, ¿no? Si uno no va a habitar ciertas instancias dolorosas y de tristeza, va a haber una parte importante de la vida, va a haber primero una información muy importante que no estás teniendo para resolver y para tomar mejores decisiones, ¿viste? Porque las decisiones también son emocionales, no son solo racionales. La buena decisión no es una decisión que pasó exclusivamente por la cabeza, es una decisión que pasó por muchas instancias del cuerpo, por las razones del corazón también, digamos, ¿no? Entonces, si uno no tiene capacidad para procesar, para habitar y para entender lo que el dolor y la tristeza tienen para decirle, va a tomar peores decisiones en su vida. Sí, sí, totalmente. Y eso que dijiste me pareció fascinante. Lo que decía, dijiste, Nietzsche. ¿quién? Nietzsche, cierto. Sí. El dolor se transita, el dolor se transita, el dolor se enfrenta, y es la única forma de salir con un set de herramientas. Y siento que aquí podría entrar la parte de sublimar la tristeza. Siento que evolutivamente el ser humano buscó la forma te digo, de arreglárselas para salir de momentos dolorosos, de lidiar con esa emoción, y llegó al punto de sublimar la tristeza y crear arte. Por ejemplo, eh, pues, ¿qué hubiera sido de Michelangelo Buonarroti, el David, sin un poco de melancolía, sin la nostalgia poética plasmada en el Quijote de Cervantes, las más de 200 canciones de los Beatles, o por citar a alguien de mi tierra, las casi 1600 canciones de Juan Gabriel? Vamos, siento que ahí son ejemplos de personas que sublimaron la tristeza, que llevaron esa emoción hacia algo adaptativo, hacia algo pues constructivo. Entonces, sí siento que tiene ahí un componente importante el hacerte de esas herramientas, pero el hacerte de esas herramientas, ¿tú qué opinas? ¿Vendrá como de una forma natural, por simplemente enfrentar la emoción, o a qué se deberán? Bueno, no lo sé, la verdad es que no sé cómo se construyen las herramientas. Hay gente que tiene más facilidad, gente que menos. Yo creo que obviamente hay redes de contención que juegan un rol importante en ayudarnos a desarrollar herramientas, desde los amigos, la familia, hasta la terapia y el diálogo con personas que tienen herramientas. También escuchar, ¿no? Hay gente que desarrolló herramientas muy interesantes en la vida y las vidas se parecen mucho más de lo que creemos en general. Y a veces no hace falta más que simplemente hablar con alguien que ya pasó por algo parecido que nosotros y escuchar qué hay del otro lado. A mí me gusta mucho una definición que da Roberto Gómez Bolaño, el Chavo, como lo conocemos en Argentina, cuando le preguntan por su personaje, el Chapulín Colorado, y él dice algo que a mí me parece hermoso, que dice, el Chapulín Colorado es el verdadero superhéroe de todas las historias, porque Superman, que es un tipo que tiene poderes, Batman, que tiene todos los recursos del mundo, no tienen miedo, digamos, van y hacen, porque
están cargados de recursos. El Chapulín Colorado es un superhéroe porque es un tipo que va con miedo a hacer cosas. Porque es un tipo que se enfrenta al miedo que le da la situación que está por hacer, que está por enfrentar, lo supera y lo hace. Y creo que esa definición de lo heroico es una definición muy linda, realmente, de cómo hay algo muy heroico en habitar ciertos dolores, ¿no? Y sobrevivir, y salir del otro lado. Y también algo muy auténtico, ¿no? Yo creo que hay personas más auténticas del otro lado del dolor. Porque el dolor revela cosas, no solo en términos de caja de herramientas, también revela cosas muy individuales. Hay lugares personales a los que solo podemos acceder atravesando algunos dolores. Entonces, creo que es verdaderamente heroico y es una invitación a ser más auténtico, a atravesar algunas cosas emocionales. Exacto. Y qué buena referencia, la verdad es que sí, también había escuchado eso que decía Roberto Gómez Bolaño. Y sí, lo cierto es que sí, el enfrentarte al miedo, que una vez lo comentaba con un grupo de personas que les estaba dando un curso, pues el miedo no es ni bueno ni malo, el miedo es lo que es tan solo un mecanismo de defensa que te evita hacer cosas innecesarias, como por ejemplo ver qué pasa si saltas de un quinto piso. Es algo que también viene, digamos, innato a nosotros, ¿no? Claro. Pero sí, el enfrentar, el transitar la tristeza. También ahorita que diste el ejemplo de Roberto Gómez Bolaños, me acordé de una caricatura que me acompañó también en la infancia y tiene mucho que ver, es algo parecido, la caricatura de Coraje, el perro cobarde. No sé si la hayas visto por allá. Sí, la tengo, obvio, un personaje que acá fue un boom total. Sí, 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 y es algo muy parecido, o sea, es una persona que, bueno, el cachorrito era alguien que su amor por sus cuidadores lo hacía enfrentar ese miedo, o sea, no negaba que tenía miedo, se moría de miedo, pero enfrentaba ese Pero miedo lo por el intentaba. amor que sentía. Sí, Exacto. y bueno, también acá en la psicología, ahora sí se escucha bastante el perro ahí. Ah, Demos un momento, a ver. Ahí está. Eh, sí, bueno, en psicología también se habla de los lapsos que dura una emoción, tiempo que dura una emoción, alrededor de unos 20 o 30 minutos dura una emoción y el hecho de que tú mira, te sientas, por ejemplo, durante todo un día triste es porque se renuevan esos ciclos de la emoción, es decir, porque sigues en el mismo pensamiento o sigues dándole vueltas a lo mira. mismo, o sigues, ¿sí me explico? Eh, Nunca lo había escuchado, me parece espectacular. sí, son ciclos que se van renovando, por eso es que te sientes todo el tiempo así. Entonces, como te decía ahorita, pues como no podemos estar todo el tiempo enojados, no podemos estar todo el tiempo felices, no podemos estar todo el tiempo tristes, siento que ahí también tiene mucho que ver con nuestra capacidad que tenemos pues de ver la vida. Y siento que tú compartes mucho de tu contenido en redes sociales que nos invita a, pues primero también a la reflexión, pero también a tener un pensamiento crítico, a cuestionarte. eh, y siento que hoy en día la verdad es que sí se necesita bastante de eso porque aunque vivimos en la era de la información, hay bastante información pues dañina o bastantes personas que están pues dando información tal vez con fines un poco más personales, pero me gusta lo que haces ahí en redes sociales. Eh, ¿Tú te consideras una persona de personalidad melancólica? ¿Te consideras un poco más extrovertido? ¿Cómo te consideras tú? Tengo momentos para ambas cosas. Tengo momentos en que creo que estoy más extrovertido y estoy más relajado, y tengo momentos en los que estoy evidentemente muy melancólico. Lo que no soy es un fanático del pasado, ni creo que todo pasado por pasado fue mejor, ni creo que la felicidad es siempre en tiempo pasado. Eh, Eso seguro que no, pero, pero tengo momentos muy melancólicos, seguro, sí. Soy una persona que tiene eso. Ajá. Sí, y porque, bueno, cuando estaba leyendo un poco de ti,
digamos que la parte con tu papá se dio, no sé, pues a lo que él se dedica, digamos que tal vez por genética pudiste haber heredado esa parte más sanguínea. Pero, por ejemplo, en los videos que subes veo que, pues no es que sea, mm, no es que tiendas a como a la melancolía, pero siento que le metes un poquito ahí de nostalgia a tus videos, a los de filosofía en un minuto. Este, mm, Aparte de las ideas que compartes, ¿tienes alguna, pues no sé, una intención de transmitir alguna emoción o algo reflexivo? ¿O qué? Yo lo que trato es de, digamos, no lo hago con una intención. Hay gente que se ríe durante los videos, hay gente que me dice, uy, me vino increíble, yo estaba deprimido y qué sé yo. Digo, me parece que siempre lo que pasa con un mensaje cuando uno lo hace es que hay una... No cargo tanto la idea del mensaje porque realmente el descubrimiento es que es muy difícil saber qué va a recibir la persona de lo que vos estás diciendo. Entonces, y realmente el abanico es mucho más grande. He recibido mensajes tremendos de gente que me dice, no, este video en este momento de mi vida era justo. Y la verdad es que si yo lo pienso, digo, wow, yo este video lo hice tal vez a las apuradas, porque fue un día, qué sé yo, y no tenía tiempo, y lo hice así nomás, y de pronto te llega un mensaje completamente, no sé cómo definirlo, brutal, con respecto a esto. Entonces, hay una distancia muy grande entre lo que yo digo o quiero decir y lo que finalmente llega. Por lo tanto, no le pongo tanta pretensión al video, más que, no puedo creer el viento que hay. No sé cómo estará llegando de sonido. No, no se eh, escucha. Bien. No le pongo tanta pretensión emocional al video. Obviamente que sí entiendo que lo emocional es una herramienta para transmitir cosas, tanto el humor como la emoción son herramientas para acercar mensajes, pero la pretensión del video es mucho más chica, es simplemente transmitir lo que se pueda, porque evidentemente un minuto es muy poco tiempo, de algún concepto que a mí me resultó interesante por algún motivo, ¿no? Y distinto a lo que escuché o leí sobre ese mismo concepto últimamente o en general en mi vida, ¿no? Por eso trato de hacer videos en donde la felicidad sea algo problemático y no sea solamente algo bueno, o videos en donde el dolor sea algo interesante y no sea solo algo malo, porque me parece que también hay un laburo piola en invertir los signos y en pensar las cosas en otro lugar y en eventualmente traer definiciones de autores que aportaron algo significativo al debate y que al final también es una filosofía. Sí, de hecho tienes ahí un par de videos acerca de la tristeza, ¿no? Creo Tengo mucho sobre el que dolor, tengo mucho sobre el dolor. La tristeza, porque, bueno, viste cómo es esto, ¿no? Después hay una cuestión de terminologías y ramas y especialidades. Tengo mucho sobre el dolor, la filosofía habla mucho del dolor, la tristeza también hay autores, pero bueno, creo que tengo más sobre dolor que sobre el fenómeno de la tristeza. okay. Es que al Y final, digo, ¿cuál es la diferencia? Vos me preguntás y no sé. Pero no sé. Pero sí, bueno, la palabra que más se usa o que más leo yo al menos es la palabra dolor. dolor, sí. Y bueno, después de que comenzaste esto en la pandemia, ¿cierto? El canal de TikTok, o Empecé ya lo tenías. antes, pero en la pandemia lo aceleré. O Ujú. sea, en la pandemia me comprometí a hacerlo semanalmente y a sostenerlo porque estaba con mucho tiempo y el teatro no estaba sucediendo y bueno, tal, pero lo había empezado antes, solo que no tenía ningún tipo de constancia y en la pandemia decidí eso, empezar a hacerlo semanalmente. Sí. Y de hecho sigues manteniendo el mismo formato, inclusive cuando ya TikTok da la oportunidad de subir videos de creo que hasta 10 minutos, y tú sigues subiendo los de en un minuto, ¿cierto? Sí, O ya cambiaste el formato.
No lo cambié, es una discusión interna y también es un trabajo. La verdad es que crear contenido, suena raro decirlo así, demanda bastante trabajo y ahora ya no tengo tanto tiempo como solía tener. Si esto hubiera sido hace un año y algo, tal vez lo hubiera hecho más, porque me gustan los formatos más largos, pero me es complicado ahora, me encantaría, porque creo que está bueno, viste, un video un poco más extenso, pero la verdad es que ahora no tengo el tiempo de ponerme a trabajar en un video así. Exacto. Bien. Pues, Eyal, ya para no quitarte mucho tiempo, antes de despedirnos, me gustaría que pues ambos pudiéramos hacer una pequeña conclusión. Casi siempre lo hago con los invitados. Si quieres, te dejo cerrar a ti y cierro yo al final. Vale. Bueno, nada, por un lado te agradezco muchísimo la invitación. Espero que la circunstancia de la calle no haya afectado a la charla, que me pareció por lo menos a mí muy interesante y muy linda y muy cómoda. Espero que la gente que lo escuche también lo pueda vivir así. Les pido disculpas nuevamente por los problemas de sonido, pero bueno, las circunstancias de la vida. Eh, y creo que siempre es lindo, bueno, que al dolor, digamos, uno se tiene que acercar, primero siendo muy amable, ¿no? Sin exigirse, sin sentir culpa, porque también a veces cuando uno habla a favor, digamos, de los fenómenos dolorosos o de la tristeza, para alguien que está evitando el dolor a, suena mal, porque es como que uno está triste y encima está triste de no poder estar sumando herramientas en medio de la... Se empieza a sentir culpable de que en realidad el dolor es algo bueno. No, el dolor es dolor y es lo peor que hay y hay que tratar de superarlo y ojalá tengan la menor cantidad de dolor posible en sus vidas, pero también saber que una vida privada de dolor es una vida insuficiente, es una historia que no se cuenta, es una cicatriz que no se narra, y que el dolor, a pesar de todo su negativo, nos hace personas más completas, nos hace personas más amables, más sensibles, nos acerca a un montón de historias y de personas que si nosotros no tuviéramos la capacidad de sentir dolor, nunca podríamos entender algunos de los fenómenos que le suceden. Y en algún lugar, los procesos colectivos, los mundos compartidos y las personas amables incluyen en su ecuación una dosis de dolor y está bueno saberlo. O sea, eso. Ok, ok, muchas gracias. Bueno, yo concluyo con lo siguiente. Hace pues ya buen tiempo que leí el libro de Víctor Frank, El hombre en busca de sentido, y hay una frase de ese libro que me fascina mucho, me gustó mucho, y cito, a un hombre le pueden robar todo menos una cosa, la última de las libertades del ser humano, la elección de su propia actitud ante cualquier tipo de circunstancias. Y me parece fascinante porque la verdad es que sí, no nos queda de otra. El dolor es y se transita. El dolor es y se transita. Y bueno, nuestra caja de herramientas consta de emociones básicas que vienen de cajón y una inteligencia que desarrollamos a lo largo de la historia para gestionarlas, para usarlas a nuestro favor, pero también para autodestruirnos. Entonces, empecemos a hacer conciencia de esto, empecemos a utilizar eso que si ya está, pues hagámoslo a nuestro favor, porque son inevitables como Thanos. Entonces, pues bueno, te agradezco, Eyal, que te hayas dado la oportunidad de estar aquí en el podcast. Este espacio, siempre que quieras, es tuyo. Y pues bueno, muchísimas gracias y espero que se repita en alguna ocasión, tal vez más adelante con otro tema, Hola. igual de interesante. Te agradezco Bueno, y bueno, a todos los que nos vieron, que nos escucharon, muchísimas gracias. Por nuestra parte, nada más que añadir. Hasta una próxima ocasión. Y como siempre les recuerdo, caminemos a la excelencia.